La respiración consciente que transforma el miedo en poder. Antes de que tus pensamientos decidan, tu respiración ya está moldeando la posibilidad de lo que vas a vivir. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que quizás el mayor milagro de tu vida no sea algo extraordinario, sino algo que ocurre 23,000 veces al día sin que lo notes? Respiras, inhalas, exhalas y continúas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la respiración nunca fue solo acerca de sobrevivir? Que no es simplemente un reflejo automático para oxigenar células, sino el instrumento más sagrado de creación que llevas contigo. Esta idea puede sonar extraña a primera vista. Nos enseñaron a creer que la vida comienza en el pensamiento, en la mente racional, en las decisiones conscientes que tomamos. Pero eso no es cierto. El pensamiento no es el primer acto de la existencia. El primer acto de la vida, en realidad, fue el soplo. En el instante en que naciste, nadie te preguntó qué pensabas, qué ideas traías o qué creencias formarían tu identidad. Tu estreno en el escenario de la vida fue un soplo, un llanto, una respiración. Los investigadores descubrieron que la forma en que respiramos altera profundamente el campo electromagnético que emanamos. Ese campo, que puede medirse hasta 2,5 metros alrededor del cuerpo, no solo organiza nuestra biología interna, sino que también influye en el ambiente y en las personas a nuestro alrededor. Ahora, imagina conmigo, si cada respiración altera el campo y el campo organiza la materia, entonces tu respiración es un acto de remodelar la realidad. No respiras solo para sobrevivir, respiras para crear. Ese es el primer impacto, la primera ruptura de paradigma. Durante años hemos buscado técnicas de visualización, pensamiento positivo, afirmaciones, mantras, y aún así, muchos se frustran, porque a pesar del esfuerzo mental, la realidad externa permanece rígida. El problema es que intentas cambiar la realidad desde la superficie, desde el pensamiento, cuando el verdadero portal está en el ritmo silencioso de tu respiración. La respiración no es un detalle, es la raíz, es el código fuente. Observa, cada vez que inhalas, llamas hacia dentro de ti la posibilidad. Cada vez que exhalas, entregas al mundo tu firma vibracional. Es una danza constante de recibir y ofrecer, un flujo que conecta lo invisible con lo visible. Si sigues respirando de manera inconsciente, 23,000 veces al día, tu realidad seguirá siendo reflejo del caos interior. Ansiedades, tensiones, ruidos emocionales. Pero si decides respirar como un observador consciente, cada ciclo respiratorio se transforma en un acto de creación deliberada. En este punto del camino, quiero que entiendas, tu respiración no es solo biología, es metafísica, es cuántica. Es el portal por el cual remodelas la realidad de adentro hacia afuera. Y es exactamente por eso que estamos aquí, para aprender a respirar, no solo para vivir, sino para crear. Cierra los ojos por un instante e intenta imaginar, desde el momento en que despertaste hoy hasta ahora, ¿cuántas veces respiraste de manera consciente, presente, percibiendo cada inhalación y exhalación? Quizás 2, 3, tal vez media docena de veces. En un momento de pausa, en una meditación breve, o cuando algo te dejó sin aliento. Ahora compáralo con la cifra real. En promedio, cada ser humano respira unas 23,000 veces por día. Eso significa que más de 20,000 veces inhalas y exhalas sin siquiera notarlo. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando entregas al inconsciente la mayor herramienta de creación que posees? La respuesta es simple, pero profunda. Tu respiración se convierte únicamente en sobrevivencia. Un reflejo automático, regulado por tensiones internas, ansiedades ocultas, estrés acumulado. En lugar de ser el arquitecto de tu realidad, te conviertes en rehén de patrones caóticos. Mira a tu alrededor. El mundo externo siempre es un espejo del mundo interno. Si dentro de ti hay prisa, miedo y desconexión,
No esperes encontrar fuera de ti armonía, fluidez y sentido. El caos respiratorio se traduce en caos relacional, financiero, emocional. La respiración acelerada y superficial de una mente ansiosa crea una vida igualmente superficial y acelerada. Y aquí está el punto crucial. El pensamiento positivo y la visualización no bastan. ¿Cuántas veces intentaste repetir afirmaciones, imaginar escenarios perfectos o incluso crear tableros de visión con tus sueños? Quizás funcionó por algunos días, pero pronto volviste a sentir que nada cambiaba de verdad. Eso sucede porque tu mente puede proyectar una idea, pero si tu respiración sigue vibrando en el ritmo de la ansiedad, es ese campo desordenado el que se manifiesta en la realidad. Puedes incluso pensar, pero yo tengo buenas intenciones, yo quiero cosas buenas. Lo sé, pero las intenciones que no encuentran respaldo en el cuerpo se convierten únicamente en ruidos mentales. Es como intentar tocar una sinfonía entera con un instrumento desafinado. El resultado nunca será armonía. Mira, la respiración es el metrónomo de tu existencia. Ella dicta el compás en el que pensamientos, emociones y acciones se alinean. Si respiras de forma corta, irregular, acelerada, tu realidad se moldea con base en ese compás inestable. Si respiras de forma profunda, consciente, rítmica, comienzas a organizar no solo tu biología interna, sino también el espacio externo que te rodea. Ese es el problema oculto. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, desperdiciando 23.000 oportunidades diarias de co-crear conscientemente la realidad. Mientras tanto, culpamos al destino, a la mala suerte, a los demás, cuando en realidad es nuestra propia respiración la que escribe silenciosamente el guión de la vida. He aquí la invitación, convertirte en observador de tu propia respiración, porque solo cuando percibes que el aire que entra y sale es también energía moldeando el espacio cuántico, comienzas a recuperar el poder de ser autor de lo que sucede. La ciencia moderna ya confirma lo que tradiciones espirituales afirmaban hace milenios. El Instituto HeartMath demostró que el corazón humano posee un campo medible que se extiende varios metros más allá del cuerpo físico. Ese campo no es estático. Pulsa, vibra y se organiza de acuerdo con el ritmo de tu respiración. Respira de manera caótica. El campo se fragmenta, se vuelve inestable. Respira de manera coherente. El campo se armoniza, irradiando orden hacia adentro y hacia afuera de ti. Pero aquí está el punto cuántico. La física nos muestra que el observador no es un participante pasivo. El simple acto de observar altera el comportamiento de las partículas. Ese es el llamado efecto del observador. Ahora aplícalo a la respiración. Cuando respiras inconscientemente, eres solo partícula, arrastrado por las fuerzas del azar. Cuando respiras conscientemente, te conviertes en el observador, y en ese instante, tu respiración pasa a ser el puente que conecta la conciencia con el campo cuántico de posibilidades. Por eso digo, respirar es elegir una realidad. Pero, ¿cómo transformar esta revelación en práctica? Aquí introduzco el concepto de los 4 pasos sagrados de la respiración creadora. Aún serán explorados en detalle, pero el primero y más fundamental es lo que llamo la pausa cuántica. Esa pausa no necesita ser larga, no es una apnea forzada, no es una técnica complicada de pranayama, es un instante mínimo, 0,3 segundos entre la inhalación y la exhalación, o entre la exhalación y la siguiente inhalación. Ese lapso de 0,3 segundos es lo que llamo el útero de la creación. Es el silencio entre 2 notas musicales. Es el espacio vacío donde todo todavía es posible. Allí, la realidad no está fijada. Es el punto exacto donde tú, como observador, puedes elegir la frecuencia que deseas colapsar en el campo. Si nunca te diste cuenta de este intervalo, no te preocupes. La mayoría de las personas tampoco. Respiramos como si estuviéramos huyendo, corriendo, siempre con urgencia. Pero cuando descubres y honras esa pausa,
también descubres que la realidad puede reprogramarse en ese microinstante preciso. Imagina a un arquero. Antes de soltar la flecha, hay un momento en que sostiene la respiración. El blanco está allá al frente, pero la flecha aún no ha partido. En ese silencio suspendido, todo el universo parece esperar. Ese es el poder de la pausa cuántica, un instante de alineamiento absoluto antes de la creación. Volvamos al momento más radical de tu existencia, el nacimiento. Imagina la escena. Hasta entonces, vivías en un mundo acuático, silencioso, envuelto por el calor y el latido rítmico del corazón materno. No había esfuerzo, no había elección, no había aire. De repente, una transición violenta. El cordón es cortado. Aquel ambiente líquido y protegido desaparece. La luz invade tus ojos cerrados. El frío toca tu piel por primera vez. Es incomodidad, es ruptura, es lo desconocido absoluto. Y entonces ocurre el primer soplo. Ese es el verdadero marco de entrada en la vida. No fue una idea la que te trajo al mundo, ni una creencia, ni una decisión consciente. Fue la respiración, un acto instintivo, pero al mismo tiempo cósmico, que tendió el puente entre lo que eras en el vientre y quien comienzas a ser aquí, en el plano físico. El llanto que resuena en ese instante es más que un sonido. Es la proclamación vibracional de una nueva presencia en el universo. Es como si dijeras, estoy aquí, listo para co-crear mi realidad. Observa lo simbólico. El nacimiento ya nos muestra que la vida comienza no con el pensamiento, sino con el soplo. Y sin embargo, crecemos y nos perdemos en la creencia de que la mente gobierna todo. Olvidamos la simplicidad del acto que inauguró nuestro viaje. Cada respiración desde entonces es una repetición de ese primer momento. Cada inhalación es un nuevo nacimiento. Cada exhalación es un nuevo soltar. La vida entera cabe en ese ciclo. Ahora, permíteme una reflexión más profunda. ¿Qué ocurriría si comenzaras a respirar hoy no solo como sobreviviente, sino como si cada respiración fuese un nuevo nacimiento deliberado? Imagina que con cada inhalación dices, me estoy abriendo a quien estoy llegando a ser. Y con cada exhalación afirmas, estoy liberando lo que ya no soy. Ese es el secreto oculto del nacimiento. No sucede solo una vez, en el hospital, entre médicos y enfermeras. Sucede en cada ciclo respiratorio. Naces y renaces, mueres y renaces. 23.000 veces al día. La respiración es el puente invisible entre quien eres ahora y quien puedes llegar a ser. De niño, respirabas con naturalidad. Observa a un bebé dormido. El vientre sube y baja suavemente, en perfecta armonía con el ritmo del universo. Pero a medida que crecemos, acumulamos tensiones, expectativas, traumas. Nuestra respiración se acorta, se fragmenta, perdemos la pureza del soplo original. Sin embargo, la buena noticia es que el primer soplo nunca se perdió. Él sigue dentro de ti, esperando ser recordado. Cada vez que respiras conscientemente, revives ese instante inaugural. Te reconectas con el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo potencial y lo manifiesto. Ahora necesitamos hacer la distinción más importante de este viaje, la diferencia entre respiración mecánica y respiración sagrada. La respiración mecánica es automática, superficial, muchas veces inconsciente. Es esa respiración corta que queda atrapada en el pecho. Es la respiración del estrés, de la prisa, del miedo. Te mantiene vivo biológicamente, pero no te conecta con la vida en su plenitud. Piensa en ella como un modo de sobrevivencia. Inhalas porque el cuerpo exige oxígeno, no porque el alma desea creación. Es un proceso sin presencia, sin significado, sin profundidad. Ese tipo de respiración genera un campo interno de caos. Imagina un lago constantemente agitado por vientos. La superficie es turbia, no ves el fondo, no logras reflejar nada. Así también es tu mente cuando respiras mecánicamente. Pensamientos acelerados, emociones confusas, decisiones impulsivas. Ahora, contrástalo con la respiración sagrada.
En la respiración sagrada, cada inhalación es consciente. No solo tomas aire, recibes energía vital, posibilidad, conciencia. Cada exhalación no es solo liberar dióxido de carbono, es soltar memorias, tensiones, patrones que ya no te sirven. En la respiración sagrada hay ritmo, hay presencia, existe una cualidad casi ceremonial, como si cada ciclo fuese un ritual de reconexión con el universo. Respirar de esta manera es alinearse con el campo cuántico. Es como transformar aquel lago agitado en un lago sereno, de aguas cristalinas, capaz de reflejar el cielo entero. La distinción entre mecánica y sagrada puede parecer sutil, pero es revolucionaria, porque es en ese detalle, la calidad de tu respiración, donde la realidad a tu alrededor se reconfigura. Cuando respiras mecánicamente, perpetúas el pasado. Cuando respiras sagradamente, abres espacio para el futuro. Respiración mecánica es vivir atrapado en el piloto automático. Respiración sagrada es vivir como observador consciente. Por lo tanto, comienza a preguntarte, ¿cómo estoy respirando ahora? Esta respiración nace del miedo o de la presencia, del hábito o de la elección, de la sobrevivencia o de la creación. Cada vez que te haces esta pregunta, estás dando un paso más hacia la respiración sagrada, y con ello, hacia la remodelación de tu realidad de adentro hacia afuera. Si la ciencia moderna empieza a revelar el poder oculto de la respiración, las tradiciones antiguas ya lo proclamaban hace milenios. El ser humano siempre intuyó que el aire no era solo aire, sino un hilo invisible que conectaba lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino. En la tradición védica y en el yoga, la respiración es llamada prana, literalmente la fuerza vital. El prana no es únicamente el oxígeno, sino la energía sutil que lo impregna todo. Inhalar es absorber prana, exhalar es redistribuirlo. En los textos antiguos se decía que quien domina el prana domina la propia realidad. Controlar la respiración era considerado más poderoso que acumular riquezas o conquistar reinos, porque significaba gobernar la fuente misma de la vida. En el misticismo hebreo, la palabra ruach tiene un doble significado: viento y espíritu. Cuando se dice que Dios sopló el ruach en el hombre, significa que la respiración es el vehículo del espíritu. Aquí, nuevamente, el soplo no es solo biológico, sino espiritual. Porta la chispa divina. Respirar es recordar que la vida no te pertenece únicamente. Te ha sido confiada. En el antiguo Egipto se creía que cada persona poseía un Ka, una energía vital que circulaba como un soplo interno. Las ceremonias fúnebres incluían rituales de respiración, porque se creía que el alma recibía nuevamente ese soplo para atravesar los portales de la muerte. Los sacerdotes egipcios también describían la respiración como una llave para abrir las cámaras de conciencia dentro del propio cuerpo, como si el ser humano fuese una pirámide viva, alineada con las estrellas. ¿Qué nos muestran todas estas tradiciones? Que desde los albores de la humanidad, la respiración fue vista como algo más que fisiología. Es el hilo conductor entre mundos. Curiosamente, nunca respiramos tanto y nunca estuvimos tan desconectados. Respiramos en exceso, pero sin conciencia. Los antiguos sabían lo que hemos olvidado. Cada respiración es un acto espiritual, y tal vez ahora sea el momento de rescatar esa sabiduría. No para repetir ritos antiguos de manera literal, sino para comprender que lo que une ciencia y mito es la misma revelación. La respiración es el portal por el cual remodelamos la realidad. En la física cuántica, uno de los fenómenos más desconcertantes es el llamado efecto del observador. Los experimentos demuestran que las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas o como cuerpos localizados dependiendo de quién las observa. En otras palabras, la conciencia influye en la realidad manifiesta. Pero, ¿cómo traducir esto en algo vivo, algo que podamos sentir en el cuerpo? La respuesta está en la respiración. Imagina un río que corre frente a ti. El agua fluye, a veces calma, a veces turbulenta.
Esa corriente representa tus pensamientos, incesantes, en movimiento, nunca los mismos de un instante a otro. Ahora, pregúntate, ¿eres el río o eres la orilla que observa pasar el río? Si crees ser el río, eres arrastrado por cada pensamiento, cada emoción, cada impulso. Pero si reconoces que eres la orilla, percibes que puedes observar el flujo sin ser llevado por él. La respiración es la clave que te ancla en la orilla. Inhalar y exhalar conscientemente es recordar: yo no soy el río, soy quien observa el río. Ahora, observa cómo esto se conecta con lo cuántico. Cuando respiras mecánicamente, estás dentro del río. Tu realidad colapsa siempre en los mismos patrones: ansiedad, repetición, sobrevivencia. Pero cuando respiras conscientemente, te conviertes en el observador. Y en ese momento, como en los experimentos cuánticos, la realidad responde. El campo a tu alrededor se reorganiza en coherencia. La respiración no es solo aire, es el acto de observarte a ti mismo y, con ello, alterar lo que sucede a tu alrededor. Inténtalo ahora. Inhala profundamente, sostén por un instante, la pausa cuántica, y luego exhala lentamente. Mientras lo haces, dite a ti mismo: yo soy la orilla, no el río. Percibe cómo esta simple práctica cambia tu estado interno. El corazón se desacelera, los músculos se relajan, los pensamientos pierden fuerza. El campo en torno a ti se vuelve más estable. Dejaste de ser una partícula perdida en el flujo y te convertiste en observador de tu propia realidad. En el universo, el observador no solo mira, participa, influye. Al respirar como observador, no solo aquietas la mente, también remodelas el campo cuántico que sostiene tu vida. Visualiza un lago sereno al amanecer. Si el viento se agita, la superficie se fragmenta, las imágenes se pierden. Pero cuando todo está en calma, el reflejo del cielo aparece perfecto. La pausa cuántica es ese lago. El observador permanece inmóvil mientras el mundo se reorganiza, revelando patrones que antes estaban ocultos. Inhalar es mucho más que oxigenar células. Es recibir energía, información, potencial. Exhalar no es únicamente eliminar residuos, es liberar patrones antiguos, creencias limitantes, tensiones acumuladas, y la pausa entre ambos es donde ocurre la magia. El momento en que no eres pasado ni futuro, sino centro absoluto de creación. Cada vez que practicas esa pausa consciente, percibes algo extraordinario. El mundo a tu alrededor no necesita cambiar de inmediato. Incluso si parece que nada ocurre, el campo se ajusta, el caos interno se organiza, la realidad comienza a responder silenciosamente a tu presencia. La pausa cuántica también enseña sobre tiempo, presencia y alineamiento. Es en ese intervalo donde aprendemos a esperar sin ansiedad, a observar sin juicio, a crear sin esfuerzo. Es el espacio sagrado donde acción y quietud coexisten. La energía se concentra antes de manifestarse, la conciencia despierta antes del movimiento, y el universo entero parece contener la respiración, aguardando tu elección. Respira, siente la pausa, observa. Ese pequeño instante, imperceptible para muchos, es la puerta de entrada a la creación consciente, el útero donde no solo respiras, sino que comienzas a tejer la realidad que deseas vivir. Inhalar es más que un acto biológico, es abrirte a lo nuevo. Exhalar es más que liberar aire, es soltar lo que ya no tiene lugar en tu vida. La pausa entre ambos es el portal secreto donde eliges, instante a instante, la realidad que deseas vivir. Cuando respiras de manera inconsciente, repites patrones heredados: ansiedad, prisa, desconexión. Cuando respiras de manera consciente, recuerdas que cada ciclo es un nacimiento, una oportunidad de alinearte con lo invisible y plasmarlo en lo visible. La ciencia cuántica y las tradiciones espirituales convergen en una misma revelación. El observador influye en lo observado. Tu respiración consciente es ese acto de observarte, de habitar el presente con totalidad.
En ese estado, el caos se transforma en orden, la confusión en claridad, el miedo en poder. Respirar sagradamente no requiere complicación, no exige rituales extensos ni técnicas secretas. Es un retorno a lo esencial, estar presente en el aire que entra, en el aire que sale y en la pausa que los une. Esa simplicidad es revolucionaria, porque mientras la mente busca métodos complejos, la verdad siempre estuvo en lo obvio, en tu propio soplo. Cada día, 23,000 veces, la vida te ofrece la oportunidad de recordar que no eres víctima del azar, sino co-creador del campo en el que existes. Cada inhalación es un sí a lo posible. Cada exhalación es un gracias a lo que ya fue. Cada pausa es el espacio donde eliges cómo quieres habitar tu realidad. Recuerda, el nacimiento no sucedió una sola vez, está ocurriendo ahora, en este preciso instante, con cada respiración que tomas conscientemente. Respirar es, siempre, elegir cómo vivir.